Y saben, algo que hoy se está descubriendo y que se está comprobando, no es solo que se está pensando, que se está investigando, sino lo que se está comprobando es que las crisis son necesarias para el crecimiento. Las crisis son necesarias para el crecimiento. Las crisis expanden nuestras capacidades. Y pareciera contradictorio, pero no lo es. Hoy, a través de instrumentos de medición pueden medirse, por ejemplo, una de las cosas que se puede medir es la respuesta del cerebro ante las crisis. Y está comprobado que el cerebro se expande, crece, mejora, se perfecciona cuando enfrenta crisis. De hecho, las crisis son más saludables que la falta de crisis o que la falta de presión o que la comodidad. Entonces, obviamente, todos queremos estar cómodos porque ese es nuestra mente, es una parte de nuestro cerebro que está conectado con nuestras emociones que buscan nuestra seguridad. Entonces, no nos gustan las crisis, pero verdaderamente las crisis no tienen la capacidad de expandirnos, de mejorarnos, de perfeccionarnos. Y esto no es una teoría, sino que es algo que ya está comprobado. Ahora, por eso tenemos que empezar a perderle el miedo a las crisis. Y yo sé que a veces es fácil decirlo cuando no estás enfrentando crisis. Para el que no, la semana pasada cuando yo le decía, si estás enfermo, no importa, Cristo te completa. Pero la semana cuando me tocó estar enfermo, que literalmente no podía estar ni acostado, hubo un día que no podía ni dormir de la incomodidad y de los dolores que sentía. Después mi esposa. Y es fácil decir que estamos completos en Cristo y predicarlo cuando no estamos viviendo. Y literalmente esta fue una semana de muchas crisis y presiones en varios sentidos. No solamente en la salud, incluso de pensamientos, incluso en las emociones, incluso cosas que nunca había vivido, la viví esta semana. Ahora entiendo que esto no es casual, pero necesitamos entender y ver las crisis desde la perspectiva de Dios, cómo Dios las ve. Y nosotros necesitamos aprender a interpretar las crisis para verlas de una manera adecuada y que sean nuestras aliadas y no nuestras enemigas. Amén. Por lo general, la comodidad, como les decía, es más perjudicial que las presiones. Estar cómodos es más perjudicial para el ser humano que las presiones de la vida. Nadie dice amén. Por la duda que se me escape y me venga alguna crisis o presión extra en la semana. El jueves estábamos nosotros orando acá en el nombre que se va el otro día, mi esposa se le va. Dios mío, Señor, ayúdame. Ahora vamos a leer algunos pasajes claves que están poderosos. Ahora, de hecho, uno de los grandes problemas de muchas personas es la falta de presión. Y fíjense que la depresión es falta de presión. Necesitamos una presión justa, necesaria para crecer, para no entrar en depresión, para no entrar en desánimo, para poder avanzar, para poder desarrollarnos, para que Dios siga perfeccionándonos. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender la función que tienen las presiones y verlas como realmente son, colaboradores y con un propósito, que formar a Cristo en nosotros. Ahora, obviamente que la presión excesiva, hay muchas personas que experimentan presión a lo largo del tiempo, continua,
o una presión excesiva, lo cual tampoco es bueno. Pero quiero sembrar un primer texto bíblico para sembrar paz en sus corazones y que sepan que Dios ve las presiones por las que atravesamos. Fíjense lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Yo lo voy a leer en la versión Pasión, leí en todas las versiones, pero la versión Pasión está impresionante. Iba a leer en dos versiones, pero me quedo con esta. Fíjense, después si quieren búsquenlo. Esta versión explica claramente el concepto de lo que quiero decirles. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, todos pasamos por momentos de pruebas. Todos pasamos por momentos de pruebas. Lo cual es normal para todo ser humano. O sea, si pensaste que las pruebas que estabas pasando no eran normales, quiero decirte que son normales. Las pruebas son normales en la vida de los seres humanos. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos, les prometió, en el mundo tendrán aflicción. Ahora, las pruebas son normal para todo ser humano. Ahora, fíjense lo que dice esta versión. Pero Dios te será fiel. En las pruebas, Dios te será fiel. Él, fíjense, esta versión es poética. Dice, Él, o sea, Dios, seleccionará y filtrará la severidad, la naturaleza y el momento de cada prueba que enfrentes para que puedas soportarla. Si bien las presiones son saludables y nos permiten crecer, la presión excesiva es destructiva. Pero fíjense lo que Dios dice. Si estás pasando por presiones, es lo más normal. Todos los seres humanos pasan por presión. Pero la diferencia es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos a Dios con nosotros en medio de las presiones, quien es fiel con sus hijos. Y no solo eso, Él seleccionará, filtrará la severidad, la naturaleza y el momento de cada prueba que enfrentes para que puedas soportarla. Y fíjense cómo termina el versículo 13, dice, y cada prueba es una oportunidad para confiar más en Él. Cada prueba es una oportunidad para confiar más en Él, porque junto con cada prueba Dios ha provisto para ti un camino de escape que te sacará de ella victoriosamente. Amén. No te preocupes por las pruebas. Dios está contigo en las pruebas. Pero el propósito de las pruebas es que es una oportunidad para confiar más en Él y para ver que juntamente con la prueba, Dios te va a proveer una vía de escape y una salida. Es decir, Dios, dice otra versión, este mismo pasaje, no te va a dar una prueba mayor de la que puedas soportar. Entonces, la primera declaración que quiero hacer sobre cada uno de nosotros es, si estás enfrentando pruebas, quiero decirte que podés soportarlas. Las presiones, no importa el tipo de presiones que estés soportando, no importa si es la salud, si es la economía, si es en las relaciones, si es en la familia, el hijo, el padre, la abuela, si es alguna carencia, no importa cuál sea el tipo de presión, de prueba que estés atravesando. Lo que sé es que según la palabra de Dios, la presión no será excesiva y podés vencerla con la ayuda de Dios. Amén. Porque juntamente con la prueba vendrá la salida. Amén. Aunque a veces no lo veamos. No me voy a adelantar, ya vamos a ir viendo por parte. Ahora, lo que seguimos hablando de las pruebas. Tranquilos, vamos a salir amando las pruebas. No sé si tanto, pero algo por el estilo. Lo que venimos hablando un poco estas últimas semanas tiene que ver justamente con entender la función y el lugar que ocupan las pruebas en nuestra vida.
No le vamos a dar más importancia, ni tampoco las vamos a ignorar, pero vamos a llamarle por su nombre y en lugar de poner pruebas, podríamos llamarle colaboradores. ¿A cuántos les gusta tener colaboradores? En la casa, en el trabajo, bueno, todos queremos colaboradores. En la iglesia, gracias a Dios, decía mi esposa, ¿y qué vamos a hacer ahora? Me dice, si yo no puedo tocar. Bueno, tenemos colaboradores que están ahí al pie del cañón. Así que gracias a Dios por los colaboradores. Pero cambiémosle el nombre a pruebas, crisis, presiones, y démosle otro nombre más lindo. Entonces, necesitamos entender la función de las presiones, crisis y pruebas. En Dios tienen propósito. Y ese propósito es perfeccionarnos, completarnos y que no nos falte nada. Ahora, yo sé que naturalmente, porque yo mismo lo pensé, parece contradictorio decir que no me falte nada, que el propósito de la prueba es que no me falte nada, si justamente en las pruebas es cuando hay carencias. Normalmente, en una prueba, en una presión, en una crisis, hay carencias. Entonces, ¿cómo puede decir que la Biblia dice que el propósito de las pruebas es perfeccionarnos, completarnos y que no nos falte nada? Y esto es así porque desde la perspectiva de Dios, el completamiento, el perfeccionamiento y el que no nos falte nada no está relacionado principalmente con cosas afuera, sino que está vinculado fundamentalmente a su vida adentro nuestro. Es por eso que el propósito principal de Dios a través de las pruebas, de las presiones, de las crisis, es formar a Cristo, su Hijo, en nuestro interior. ¿Por qué? Porque Él nos completa, Él nos perfecciona y Él provoca una sensación de plenitud y de contentamiento, lo cual voy a tocar más tarde, que no nos dan las cosas de afuera. La creencia de la mayoría de las personas y del hombre natural es que necesito que afuera esté todo completo para estar satisfecho. Pero lo que la mayoría de las personas experimenta es que cuando tiene eso que pensaba que le faltaba, que era lo único que le faltaba para completar y que su vida esté perfecta, cuando lo tiene se da cuenta que el vacío es muchas veces mayor y que la carencia a veces es mayor que antes de tener eso que tanto estaba buscando. ¿Por qué? Porque la mayor satisfacción y plenitud del ser humano no está en las cosas de afuera, está en las cosas de adentro. Por eso la estrategia de las tinieblas es hacerte ver lo que te falta afuera, para que no puedas disfrutar de lo que ya tenés adentro. Esa es la estrategia de las tinieblas. A veces tenemos todo o casi todo. A veces tenemos... ¿Saben cuándo te das cuenta y agradeces por la salud? ¿O cuándo te das cuenta que la salud es importante? Cuando la perdés. Yo esta semana no podía trabajar, no podía ni siquiera hacer un trabajo mental porque me partía la cabeza, me dolía el cuerpo, no podía dormir. Una sensación horrible. Y ahí decís, ¿cuán valiosa es la salud? Señor, quiero sanarme para ir a trabajar, porque a veces cuando estás sano decís, tengo que ir a trabajar. O sea, siempre, todo el día trabajar, no veo la hora de descansar. Y cuando te toca algo peor, no, la salud, decís, Señor, gracias por el trabajo, pero dame salud para ir a trabajar, quiero salir corriendo a trabajar. Entonces, la estrategia de las tinieblas es enfocarnos en aquellas cosas que sí nos faltan afuera para que no podamos disfrutar de la plenitud de las cosas que sí tenemos. Ahora, ¿por qué Dios quiere formar a Cristo, su Hijo, en nosotros? Dice las Escrituras que Dios ya nos bendijo
con toda bendición espiritual en Cristo. Otras versiones dice que para los que están unidos a Cristo, todas las bendiciones están porque estamos unidos a Cristo. Ahora, Dios nos dio todo en Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema muchas veces? Que no alcanzamos a percibir la realidad y a disfrutar de la realidad de lo que ya tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Y parte de, por lo que no vemos eso, es porque Cristo necesita crecer en nuestro interior. Él necesita ser alimentado, necesita ser cuidado, necesita ser formado. Porque cuando Él crece, todo lo que Dios me dio comienza a ser una realidad en mi vida. Y cada vez comienzo a darme más cuenta de que necesito menos cosas de afuera para estar satisfecho. Y otra cosa, cuando estoy satisfecho en Él, yo puedo disfrutar más de las cosas que sí tengo. No estoy mirando lo que no tengo, lo que me falta, el problema, la presión, sino puedo disfrutar más de las cosas que sí tengo. Cuando estoy completo, me siento pleno en Él, disfruto del trabajo, disfruto de la familia, aunque hay problemas en el trabajo, aunque hay problemas en la familia, aunque hay crisis, disfruto de la economía, aunque me falten cosas, porque la plenitud no está ligada directamente a las cosas de afuera, sino que está más conectada con esa plenitud en la vida de Cristo que puedo percibir como realidad. Por eso necesitamos que Cristo crezca y por eso el propósito de Dios a través de presiones y pruebas es que Cristo siga creciendo. ¿Para qué? Para que nosotros encontremos la verdadera plenitud que no está afuera, sino que está adentro. Ahora, quien no sabe lo que tiene adentro, siempre va a estar buscando afuera lo que les falta. Porque es natural del ser humano, todos lo hacemos. No es que porque uno es bueno o malo, no. Es una reacción natural del ser humano. Pero cuando la vida de Cristo, que es espiritual, crece en nosotros, ahora comenzamos a no solo estar satisfechos, sino disfrutar de las cosas que hoy tenemos. No me quiero adelantar porque eso ya lo vamos a ver. Ahora, lo cierto es que estamos viviendo en un tiempo generalizado donde aumentaron las presiones. No sé si alguno se dio cuenta de eso. Parece que hay más presiones que nunca. O sea, siempre hay presiones, siempre hay crisis, siempre hay problemas, pero pareciera que ahora se juntaron todos. Todos se juntaron para venir. ¿No pueden venir de a uno, de a dos? Vinieron todos juntos. Ahora, en términos generales, nosotros necesitamos ver a las presiones no como obstáculos para avanzar. ¿Cuántos vimos muchas veces las presiones, las crisis y los problemas como obstáculos para avanzar? Justo ahora que me viene a pasar esto. Porque vemos a las crisis, presiones, circunstancias adversas como obstáculos. Pero el lugar que debemos darles a esas presiones es que son indicadores. ¿Se acuerdan que hablamos del termómetro y del tensiómetro? Bueno, son indicadores para mostrarnos lo que hay en nuestro interior. Pero segundo, para que podamos identificar las áreas que necesitan crecer en nuestra vida. Las presiones nos van a mostrar qué es lo que tiene que crecer en nuestra vida, o sea, el área donde Cristo necesita crecer más. A veces pensamos que estamos perfectos, pero cuando viene la presión, salta lo que no es la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque son áreas donde Él necesita crecer y formarse. No es que seamos malas personas, simplemente necesitamos que Cristo siga creciendo. Ahora, ¿cómo lo vamos a saber? Por medio de las presiones. Entonces las presiones no son nuestras enemigas, son nuestras colaboradoras que nos permitirán ver el estado real de nuestro interior. Todos pensamos que somos buenitos hasta que este no me conoce a mí. Me va a enojar, ¿por qué?
Salta no el Cristo, sino el Juan. Salta el indio, dijo. Pero más que reaccionar ante las presiones, lo que nosotros necesitamos es formar una estructura interior sólida, que por cierto, esto es algo que vamos a trabajar en el próximo discipulado, ahora, la semana que viene. Esta semana que viene. Lo que necesitamos, más que reaccionar ante las crisis o ante las presiones, es que nuestra estructura interna crezca y se vuelva más sólida para que cuando tenga que volver a enfrentar crisis y presiones, ahora esté mejor parado, mejor posicionado. Pero que nos les pasó que a veces están en una fila, en una cola y están como mal parados y uno te empujó y medio que te caíste. Pero si vos estás bien parado, vos podés enfrentarte a algo porque estás posicionado. Entonces, cuando identificamos las áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas y las fortalecemos, porque ese es el otro tema, que queramos fortalecerlo, porque no es mágico, no sucede mágicamente, hay que hacer un trabajo de fortalecimiento interior. Pero cuando lo hacemos, después ya no nos agarran mal paradas las crisis o las presiones. ¿Se entiende? Ahora, antes de avanzar, esto es un sentir que tuve y quiero hacerlo, quiero decirles que sé que muchos están enfrentando presiones y crisis. No las ignoramos. Sabemos que hay muchos que nos cuentan, nos piden oración y se está orando por cada uno de ustedes. No solo nosotros, como familia pastoral, hay un grupo de personas que está orando por sus necesidades específicamente y por las crisis y las presiones. No para que no estén más las crisis o las presiones, sí, obvio que queremos que se vayan, pero más que nada queremos que las puedan vencer y que cada uno de nosotros y de ustedes crezcamos al enfrentar estas crisis y presiones. Amén. Porque si no, no entendimos el propósito de las crisis. Y Dios nos está enseñando. Por eso también habiendo muchas crisis. Yo me acuerdo hace muchos años escuchaba a un pastor que decía, empezó en el ministerio pastoral y decía como nunca empezó a ser atacado en la economía, en la salud, en las emociones, en los pensamientos, se estaba volviendo loco hasta que en un momento Dios le dice, no sé si te diste cuenta, pero el mundo espiritual está viendo algo en tu vida que vos no estás viendo. Está viendo una autoridad y algo en tu vida que vos no lo estás reconociendo. Y si están viniendo por vos, es porque hay algo en vos que ellos quieren derribar. Y eso cambió toda su vida. Entonces a veces vemos la presión como, mírate como Dios te ve, como alguien que puede no solo enfrentar las presiones, sino salir victorioso en medio de las presiones. Y no te estoy diciendo esto porque no estamos enfrentando ningún problema. Literalmente, estas semanas fueron de las peores. Como nunca sentí opresión. Esto es algo que a mí no me pasa porque yo no tengo malos pensamientos, pero normalmente los malos pensamientos vienen por la noche, cuando uno está cansado. Pero a la mañana, levantándome con toda la energía, ataques directos a mis pensamientos, no solo el pensamiento, sino con emociones muy marcadas, que jamás tuve, pensamientos. Pero es ahí donde, si estamos edificando la vida de Cristo en nosotros por medio de la palabra, por medio de la oración, cuando vengan esos pensamientos, no estaremos desarmados, porque nuestra lucha no es contra personas. Aunque haya personas que te ataquen, que te ofendan, que te lastimen, nuestra lucha no es contra personas. Es contra principados, contra potestades, contra espíritus malignos. Y a veces nosotros ignoramos de la realidad espiritual, pero cuando aprendemos a identificar, sabemos quién es nuestro enemigo y necesitamos estar armados para cuando Él venga. ¿Cuál es nuestra arma? La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra espada de dos filos. Es nuestra arma cuando vienen pensamientos negativos, cuando vienen las emociones negativas. Decir, sos un fracaso, te va mal en esto, te va mal en lo otro, vas a perder el trabajo, tu empresa no funciona, vas a quebrar. Cuando vienen pensamientos negativos,
aunque muchas cosas puedan estar asociadas con situaciones reales, es la palabra de Dios nuestra arma de defensa. Yo esta semana tuve que sacar la espada y enfrentar porque emocionalmente una sensación que jamás la sentí, pero entiendo que esto no es casual. Es parte de presiones que están viniendo sobre nuestras vidas, por eso necesitamos identificarlas. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a ver a las presiones desde la perspectiva de Dios. Y quiero compartirles un texto bíblico que vino a mi mente esta semana, mientras estábamos en esta serie de presiones. Es 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8. Lo voy a leer primero en la versión Reina Valera 60, para después pasar a la versión Pasión. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8 en la Reina Valera 1960. Dice así: estamos atribulados en todo, y este es el apóstol Pablo que está diciendo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Cuántos están en apuros últimamente? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y ahora lo vamos a ver estas palabras en el original, que es en el griego. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Ahora, atribulados en todo. Esta palabra atribulados viene del griego, es la palabra original, y significa y se refiere a estar bajo presión. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, estamos bajo presión. Es estar bajo presión como el peso de una prensa. Hay prensas para todo. Prensas para las uvas, prensas para... y yo me acordé de una anécdota hace muchos años, vino en mi mente y fue muy gráfico porque era algo que lo vi muchas veces. En el campo mis abuelos hacían queso, tenían vacas, ordeñaban y hacían queso. Y también hacían unos matambres rellenos gigantes así. Y bueno, usaban las prensas para prensar los quesos y para prensar los matambres. Y entonces tenían las prensas las iban presionando con unas tablas y como una especie de manijas que iban enroscando y lo iban presionando. Entonces los matambres iban quedando aplastando. También hacía queso de chancho. Bueno, ya me está despertando el apetito. Y usaban las prensas. Tenían ahí un día, 2 días, depende de lo que era, ¿no? Ahora, esas prensas no eran ni para destruir el queso, ni para destruir los matambres, ni para destruir los quesos de chancho, sino eran para darle una mejor forma. Entonces salían parejitos así, después vos cortabas la rodajita de matambre, pancito, adentro. Qué rico. Pero eran las prensas para darle forma. La presión de las prensas era para darle una mejor forma a los quesos, al matambre. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice estamos atribulados en todo, está diciendo estamos bajo presión. Estamos en una prensa que nos está apretando. Y esa es la sensación de muchos hoy, que sienten que la presión va aumentando. Se va presionando, cada vez va Pero el propósito de la presión no es destruirte. El propósito de la presión es formarte mejor. Ahora necesitamos que nuestra mente sacar el chip de presiones como algo sumamente negativo para comenzar a verlo como algo
necesario para ser perfeccionado, para crecer, para mejorar. Porque si en tu mente está arraigada la idea de que la presión es algo destructivo, tu mente no solo va a asociar la presión con destrucción, sino que tu mente no va a encontrar la salida en medio de la presión. Y ahora vamos a ver el significado de la otra palabra, que cuando el apóstol dice atribulados, más no angustiados, la palabra angustia es la sensación de alguien que se encuentra en un callejón sin salida. Entonces, cuando tu mente piensa que la presión es un callejón sin salida, quiero decirte que no vas a encontrar la salida. Pero cuando tu mente entiende que la presión es parte de un proceso que Dios va a utilizar para perfeccionarte, pero que juntamente con la prueba, como leímos hoy, Dios te proporciona la vía de escape y el camino de salida, aunque ahora no lo veas, sabes que hay una salida. Y eso trae esperanza. La NTV dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplasta. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Gracias, Leo. Sí, están muy buenas. Yo tenía varias versiones ahí. A ver si quiero meter 10 versiones, pero no nos da el tiempo. Gracias, Leo, esa está muy buena. Dice, fíjense lo que dice la versión la Pasión, sí. 2 Corintios 4:8, que es el mismo pasaje que acabamos de leer. Atribulados en todo, pero no angustiados, y dice esta versión, aunque experimentamos toda clase de presiones, es muy parecida a esa, no nos aplasta. Las presiones no son para destruirnos, son para formarnos mejor. Por eso, cuando leímos la semana pasada, alégrense cuando atraviesan diversas pruebas. Claro, vos no te alegrás por la prueba, te alegrás por el resultado que produce la prueba, si pasás la prueba, que es que Cristo creció y se formó en tu vida. Te alegrás por lo que está siendo formado. Entonces ahí tiene sentido eso. Pero claro, uno lo lee así como... La primera impresión es si se equivocó el que escribió esto. Ahora, la presión es necesaria para el crecimiento. La presión, ¿cuántos quieren crecer? No sé si quiero crecer. David dice, yo no crezco más, pero estamos hablando en otro sentido. Mi mamá me dice siempre, yo me hubiese gustado cada vez más alto. No, ella se está achicando cada vez más, ¿viste? Ya están con sus años. Pero la presión es necesaria para el crecimiento. Ahora, veamos algunos ejemplos. El que estudia necesita la presión del estudio, de rendir exámenes, de prepararse, de cursar, de tomar años de carrera. ¿Para qué? Para que pueda formarse como un profesional o en una profesión. Los que hacen ejercicio tienen la presión de las pesas, del entrenamiento, pero esa presión es saludable porque lo que está haciendo es ayudar a que se forme mejor el cuerpo. La presión es necesaria y es buena para el crecimiento. El que trabaja enfrenta presiones todo el tiempo, pero esas presiones, si aprendes a verlas con el enfoque correcto, te pueden hacer crecer y van a ser tu aliado, no tu enemigo. Ahora, depende de cómo las veamos. Comencemos a ver también a personas que consideramos enemigos como aliados. Aunque algunos mejor no tenerlos demasiado cerca. Pero a veces el hecho no es en la situación en sí, sino cómo nosotros lo vemos. La perspectiva desde donde vemos. Los emprendedores enfrentamos presiones por todos lados, cada día. Más difícil ser emprendedor, ser empleado, todo. Pero las presiones hacen que, si las tomamos bien y sorteamos los desafíos, que crezcamos. Ahora,
Hasta en la naturaleza, una semilla enfrenta la presión de ser enterrada, sepultada. Imagínense que es nuestra vida, ¿no? Para poder crecer te vamos a enterrar y te vamos a tirar 50 kilos de tierra. ¿Cuánto decís? La presión produce que esa semilla pueda germinar. El hecho de que la semilla no esté bajo presión muchas veces hace que no pueda germinar. En la parábola del sembrador, las semillas que caen al costado del camino, vienen los pájaros y se la comen. Las que no tienen profundidad, cuando echan raíces, se secan y mueren. Necesitamos profundidad y las presiones representan la tierra que muchas veces nos viene encima, pero no es para sepultarte y que quedes ahí. Es para que brote algo nuevo. Amén. Amén. Ahora, de la misma forma en que en muchísimos podemos ver cientos de ejemplos, ponele el ejemplo que quieras, pero la presión es necesaria para el crecimiento. Ahora, si Cristo está formándose en nosotros y las presiones son necesarias para el crecimiento, ¿qué va a permitir Dios para que Cristo siga creciendo en nosotros? ¿Alguien sabe? Presiones. Si Cristo está formándose y necesita seguir creciendo en todos nosotros, y las presiones ayudan al crecimiento, no se sorprendan que haya presiones. Ahora sí es vital, y por eso lo estamos tratando, cómo nosotros vamos a ver a las presiones. Espero que esta semana no tengan que orar por mí, hermano, por las presiones. Bueno, si pasé esta semana, calculo que... Gloria a Dios por las presiones, porque nos están formando. Ahora, cuando Cristo se forma y crece en nosotros, lo que sucede es que estamos madurando. Y vino a mi mente esta semana un ejemplo muy claro. ¿A cuántos les gustan las naranjas? Bueno, a mí me encanta. Yo me acuerdo vivía en una casa, bueno, Ale conoce también, una casa que tenía 2 plantas de naranja y en el campo teníamos naranjas, pomelo. Bueno. Y bueno, y las naranjas, no sé cuántos saben que si no le da la helada, las naranjas son agrias. Acá tenemos gente que sabe el tema, me va a corregir si no. Pero, y me acuerdo que tomábamos, a veces daban verde las naranjas, y bueno, en la gana de tomar naranja, ¿viste? Tomábamos agria igual. Pero no hay nada más lindo que cuando la naranja madura y le cae la helada y se pone dulce, y ir a buscar de tu planta de naranja en tu patio, sacarla y exprimirla recién, es algo superior. Después estaban los azulejos, los pajaritos se venían, nos comían las naranjas maduras, todo desgraciado, y estábamos en la onda ahí. Pero yo pensaba en estas 3 estaciones o estados en los que puede estar la naranja. Una naranja puede estar verde, puede estar madura o puede estar podrida. Ahora, ¿ustedes vieron cuando vas a... Me acuerdo que trabajaba acá en San José, que tienen un exprimidor de naranja, que es como una prensa. Tiene como dos mitades así redonditas, y vos bajás la palanca y presiona la naranja y te saca todo el jugo, la deja sequita. Ahora, las presiones, imagínate que sos una naranja dulce. Dios no quiere como naranjas dulces, ni podridas ni verdes. Pero imagínate que la presión de la vida baja la palanca y vos sos esa media naranja que está ahí. Algunos están buscando su otra media naranja, que me paso yo, si no están completos en Cristo, tu media naranja no te completa, así que... Pero si bajás, acotación aparte, dejemos al lado. Si vos bajas la palanca de la presión sobre tu vida, las presiones siempre van a exprimirte y van a sacar lo que hay en tu interior. Ahora, ¿a cuántos les gustaría tomar un jugo de naranja agria?
Capaz a alguno le gusta el limón, algunos tomamos limón, bueno, puede ser que zafe, pero me gusta más la naranja dulce. ¿A cuánto les gustaría? ¿Les pasó que alguna vez fueron a un lugar y les sirvieron un jugo, no solo que estaba agrio, sino que tenía un gustito como a podrido, digamos? ¿Les pasó? ¿Mozo? ¿Sí te naranja podrida? Me acuerdo que ahí yo era cajero en el San José. Algunos tomaban más de la mitad del coso de naranja y pedían que le cambien porque estaba haciendo un gustito. Estrategia ahí de algunos. Pero imagínense, a nadie nos gusta tomar una naranja agria ni una naranja que esté podrida. Ahora imaginen que nuestra vida es como una naranja y cuando baja la palanca de la presión, lo que hay en nuestro interior sale. Si somos una naranja dulce, no solo nosotros, nuestra familia, la gente que nos rodea, va a degustar un rico zumo, como le dicen, de naranja. Ahora, si la naranja está verde, que generalmente estamos verdes o estamos en proceso, o si está media podrida, digamos, que suena feo, pero literalmente es así, esa presión que va a exprimir lo que hay en nuestro interior va a dar como resultado un jugo o una vida, una reacción que va a ser o agria o va a estar fea, primero para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay presiones, el problema en sí no es la presión, el problema es lo que hay en nuestro interior. Por eso Dios quiere formar en nuestro interior a Cristo para que maduremos y crezcamos y que la presión que va a sacar el jugo, eso es así, porque la presión siempre saca lo que hay en el interior, que la presión saque algo agradable. Y cuando hay presiones y Cristo está formado en nuestro interior, podemos disfrutar aún de las crisis. Y ese es el punto al que quería llegar. Disfrutar no depende tanto de que todo esté resuelto afuera. Disfrutar depende más de que cuando hay presiones, aún en las presiones, cuando Cristo se formó, lo que sale es algo disfrutable. Puedo disfrutar de la familia, aunque tenga problemas económicos. Puedo disfrutar de mi vida, aunque mi salud no esté tan bien. Puedo disfrutar de mi economía, aunque tenga problemas familiares. Puedo disfrutar de las personas que me rodean, aunque haya algunos que me dañen y que me hieran. Aprendo a disfrutar aún en medio de las presiones, porque no depende de las presiones el disfrute, sino de lo que hay en mi interior. Por eso creo que todos necesitamos, todos, comenzando por mí, necesitamos que Cristo siga formándose en nosotros y siga creciendo para que lo que la presión salga sea algo agradable y disfrutable, primero para nosotros, pero también para la gente que nos rodea. Hay personas y hay familias que literalmente no pueden disfrutar de la vida por una mínima presión. Y si no hay, las inventa. Porque capaz que ni las tienen, pero las tienen que inventar porque no pueden disfrutar. ¿Pero por qué? Porque falta algo en su interior que se ha desarrollado, que es la vida de Cristo. Y cuando Él crece y comenzamos a ser satisfechos, no por las cosas de afuera, sino por la vida que tenemos adentro, ahora aunque vengan presiones, lo que va a salir va a ser algo disfrutable. Disfruto de mi familia aunque esté atravesando una crisis. ¿Saben cuántas personas quisieran tener familia y no la tienen? Y nosotros a veces por pequeñeces perdemos la capacidad de disfrutar de los seres amados que tenemos. No es necesario perder la salud para disfrutar la salud. Podemos cuidarla y disfrutarla cuando la tenemos. ¿Por qué tenemos que llegar a perder algo para poder valorarlo? No, disfrutémoslo cuando lo tenemos, pero yo no sé si ustedes ven el punto. Que todo conspira para que no podamos disfrutar lo que sí tenemos.
porque nos estamos enfocando en lo que no tenemos o en las presiones que tenemos. A todos nos pasa. No, esto no es para ustedes nomás, para mí primero, es para todos nosotros. Pero Dios nos está enseñando a ver no solo las presiones y crisis como oportunidades para crecer, porque es ahí donde se acelera el proceso de crecimiento. Cuando hay presión se acelera. Pero podemos crecer en todo tiempo, no es necesario que entres en crisis. O sea, si estás bien, no busques crisis para crecer, crece sin crisis, sin presiones. No las busques, pero cuando vienen, aprovechalas. Decir, Señor, ¿qué querés formar en mí? Y lo que quiero en este momento es primero orar sobre cada uno de nosotros y declarar. Ya vamos a ir enseguida entrando en la recta final, pero quiero declarar esto sobre sus vidas. Que vamos a aprender a disfrutar más de la vida y de las cosas que sí tenemos. Porque aunque falten muchas cosas afuera, hay algo que nosotros sí tenemos, que es la vida de Cristo. Y saben, como iglesia, necesitamos, no solo nosotros como congregación, la iglesia necesita aprender a disfrutar más a su Dios. Dios no es un Dios tirano que está esperando que nos equivoquemos para bajarnos la caña, sino que Él es un Dios que pagó un altísimo precio para que nosotros podamos acercarnos confiadamente a Él y disfrutar de una relación con Él. ¿Saben lo primero que nos dijo el apóstol Gustavo Lara hace ya varios años? Quizá algunos de los chicos recuerden. Nosotros estábamos en una situación ahí, no sabíamos ni qué íbamos a hacer, ni qué éramos. Estábamos solos, solamente sabíamos, teníamos un testimonio de lo que Dios nos había pedido. Pero Él nos dijo, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo vivimos la iglesia? Disfruten al Señor, porque si aprenden a disfrutarlo, aprenden a disfrutar de la vida con Dios, y si a ustedes les funciona, les funcionará para otros. Eso nomás. Y bueno, nos quedamos como hasta que ni parecía espiritual su consejo, pero hoy lo entendemos mejor. Y hoy entendemos que aún necesitamos disfrutar más al Señor. La vida con Dios es para disfrutarla. La religión impide que disfrutes la vida con Dios. Siempre es una carga, una obligación, siempre te falta 5 para el peso, siempre hay algo en lo que te equivocás, siempre hay algo que haces mal, siempre hay algo que no cumpliste. Esa es la ley y esa es la religión, el espíritu religioso. Pero la gracia y la vida del Evangelio que Dios tiene para nosotros en este tiempo es para disfrutar. ¿Te imaginas disfrutando verdaderamente a Dios? Necesitamos experimentarla, porque hasta que no lo experimentemos realmente, me perdí toda la vida en una religión. Por eso dice, ¿de qué religión sos vos? Yo ni le contesto, porque sinceramente lo que menos quiero es vivir una religión, aunque muchas veces reconozco que todavía hay cosas de la religión pegadas en mi vida. Pero Dios quiere enseñarnos a disfrutar más, y eso declaramos para nuestras vidas y familias. Señor, declaramos un tiempo de aprender a disfrutarte. Un tiempo de aprender a disfrutarte a vos y a disfrutar, Señor, de todas las cosas que sí tenemos. Enfrentando las crisis no como enemigas, sino como aliadas que hacen crecer a tu Hijo en mí. Y mientras vivo esas crisis y presiones, puedo disfrutar de todas las cosas que sí me has dado, que sí tengo, empezando por tu vida, Señor. Señor, que nuestras familias disfruten más de tu vida, Señor, que no seamos los acusadores de nuestros propios familiares, Señor. A veces nos volvemos como el acusador de nuestros hermanos o de nuestra familia, porque nos sentimos o creemos que somos quizá más espirituales que ellos, o que ellos están mal, Señor, que ellos puedan ver cómo disfrutamos de tu vida
para que ese disfrute los atraiga a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero entrar a la segunda parte. Ya igual vamos terminando, no es la segunda parte de la segunda parte del texto que estábamos viendo, que es Segunda de Corintios capítulo 4. Estamos bien con el tiempo, los músicos tuvieron misericordia. Yo le dije, chicos, háganme más. Entonces nos queda como que yo predico, porque a veces me entregan tarde y parece que yo predico largo, pero en realidad es porque me entregaron tarde, ¿viste? Ahora mira, tenemos todavía como 20 minutos. Igual voy a tener misericordia y vamos a dejar unos minutos ahí libres. Fíjense lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, es lo que estábamos viendo. Dijimos, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados ya dijimos que es estar bajo presión. Estamos bajo presión, pero no estamos angustiados. Y fíjense lo que significa la palabra angustia en el original, que es el griego. Se refiere a un lugar estrecho sin salida. Por eso el apóstol Pablo dice, estamos bajo presiones, pero no estamos angustiados, no nos sentimos sin salida. Estamos acorralados, dice una versión, pero no sentimos que no hay salida. Hay salida, aunque todavía no la veamos. Podemos estar presionados, y de hecho creo que la mayoría está presionado en este tiempo en alguna o en varias áreas. Pero otra cosa muy diferente es estar angustiado. Que angustiado es alguien que no ve la salida a esa situación que está enfrentando. Estamos enfrentando presiones, estamos enfrentando situaciones difíciles, pero hay salida. Por eso no entramos en angustia, no entramos a un lugar en nuestra mente donde decimos no hay salida de esta. ¿Cuántas veces le pasó a alguno de ustedes que nosotros mismos nos maldecimos? No, pasa que acá no hay salida, esto ya. Preguntémosle a Dios. Preguntémosle a Dios. Yo no digo que siempre hay una salida que es la que estamos esperando, pero algún tipo de solución o salida Dios nos da, pero necesitamos ir a Él para encontrar la salida. Ahora, fíjense lo que dice 2 de Corintios en la versión amplificada. Dice, estamos presionados en todos los sentidos. Aunque estamos presionados en todos los sentidos, dice cercados, dice, entre paréntesis esta versión, estamos presionados en todos los sentidos, pero no aplastados, perplejos, es decir, inseguros de encontrar una salida. ¿Cuántos le pasa a veces que están inseguros de la salida? No saben bien cuál es la salida. Pero es ahí donde necesitamos llevarlo a la oración, llevar nuestras cargas al Señor, para que Él pueda liberar nuestra mente y nuestro corazón de ese encierro, de ese lugar donde no vemos la salida. Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Lo voy a leer en la lenguaje actual y esta palabra la declaro sobre cada uno de nosotros que quizá hoy se siente como en una encrucijada o en un callejón sin salida. Dice Isaías 43, versículo 18 y 19 en el lenguaje actual, y ahora Dios le dice a su pueblo, o sea, Dios te dice ahora esto, no recuerdes ni pienses más las cosas del pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya he empezado a hacerlo, ya he empezado a hacerlo. Otras versiones dicen, ¿no lo ves? Pronto saldrá la luz, porque está sucediendo en un ámbito invisible. ¿Cuántos saben que lo visible fue creado de lo no visible? Dios creó todas las cosas visibles de lo no visible, dicen las Escrituras. Y así de la misma manera, aunque estés hoy pareciera en una encrucijada donde no ves el camino, Dios dice, ya estoy abriendo un camino nuevo.
No lo ves, pero ya se va a manifestar. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. No importa si pensaste que estabas en una encrucijada o en un camino sin salida, lo que Dios hoy nos está diciendo es: voy a hacer algo nuevo, ya he empezado a hacerlo, estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. En medio de las presiones, no te angusties, no pienses que no hay salida, porque sí la hay. Amén. Yo creo que con esto estamos, pero ni entré al tema que iba a querer entrar hoy, que era aprender a estar satisfechos. Pero creo que estamos bien.